Anhela tus ordenanzas en todo tiempo. Salmo 119:20. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú nos bendices, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia. Pedimos, Señor, que cada día podamos tener la benevolencia, Señor, de tu presencia, de tu amor. Tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues ahora vamos a continuar con esta enseñanza que es acerca del ecumenismo y sincretismo, la parte número 3.
un saludo afectuoso, agradeciendo a Dios por las cosas que Él hace en nuestras vidas. Quisiera pedirles que platiquemos con Dios y que podamos entrar al tema. Señor, te damos la gloria y la honra, gracias por este día. Te ruego, Padre, que la palabra, Señor, cumpla el propósito con la que es enviada. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Este tema es la tercera parte que vamos a estar estudiando. Y estamos hablando, vimos de lo que tiene que ver con el ecumenismo, ahora estamos hablando de lo que es el sincretismo. En esta tabla que les estoy mostrando aparece lo que es el país en el que hubo una intervención, el país donde en este caso fue invadido, pero estamos hablando de las culturas prehispánicas. Hablamos, por ejemplo, partimos y nos estamos enfocando de lo que ha sucedido en México, pero en México, por Hernán Cortés en el año 1519, invadió lo que es el Imperio Azteca. Hablamos de Perú también en el año 1531 por Francisco Pizarro. La invasión fue hacia la conquista hacia el Imperio Inca. Y lo que tiene que ver con las islas del Caribe, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Bahamas, fue hasta 1492 y fue por medio de Hernán Cortés. Los imperios taínos clásicos, occidentales, orientales y Caribe. También en Brasil se dio esa parte de esa conquista en el año 1500 por Pedro Álvarez Cabral. En ese caso eran grupos que no estaban tan desarrollados como los imperios anteriores, pero en este caso había muchas agrupaciones, muchas poblaciones de lo que eran los tupíes, guaraníes y tapuyas. Hablando de lo que es la colonia en Norteamérica hasta el año 1600, se dio por los franceses en la región de Quebec, la región de lo que conocemos como ya de Canadá, y fue por medio de los franceses. En la colonia en Norteamérica, en lo que es el año 1700, fueron los ingleses que llegaron a invadir colonias en la región de Virginia, en Estados Unidos. Y también lo que tiene que ver las colonias de Norteamérica en el año 1700 fue conquistado por Países Bajos, que es lo que se le conoce como actualmente Nueva York, que antiguamente se le llamaba Nueva Ámsterdam. De esta forma, los países europeos empezaron a tener este cambio dramático sobre las vidas de estos imperios o de estos grupos, que si se dan cuenta, bueno, todo lo que tiene que ver aquí hasta lo que era Brasil y las fechas que les he mencionado fueron invadidos por España propiamente. Entonces el pueblo de España o el país como España, los reyes que en ese tiempo estaban gobernando, pues eran propiamente reyes que promulgaban en su todo lo que tenía que ver con sus reuniones y en el trabajo de su reino, se promulgaban como católicos ellos. Entonces, hablando de esto, pues, la influencia fue muy fuerte. Y hablamos de, en este caso, de la conquista que hubo sobre todos estos pueblos, para ver cómo fue el impacto de estos países europeos sobre todo lo que es el continente de América, y en especial en lo que es Mesoamérica y algunas partes de Estados Unidos.
No es secreto que una de las tácticas que usaron Hernán Cortés y su ejército para someter a los antiguos mexicanos estaba relacionada con la religión. En la antigüedad, los pueblos mesoamericanos creían en distintos dioses y su idiosincrasia se regía en gran parte por su fe. Y bueno, vemos parte de lo que es Mesoamérica, que cada una de las costas de las que sufrieron ese tipo de invasión en los países o en los estados de México, en ese caso que nosotros conocemos. Las pirámides pronto fueron sustituidas por iglesias, las construcciones que son máxima expresión del catolicismo en el mundo. Desde que Cortés y sus fuerzas llegaron a Tenochtitlan y conocieron a Montezuma, gobernante de la ciudad, no escondieron sus deseos de manifestar su fe sin tapujo alguno. Algo de lo que llegó a suceder en ese tiempo de la conquista es de que al momento de imponer lo que era la fe, de lo que traían en este caso los españoles y en particular estamos hablando aquí de Hernán Cortés, era de que al lugar donde llegaban, los lugares ceremoniales, las construcciones que había, las pirámides que había, cuando ellos llegaron empezaron a destruir ese tipo de centros ceremoniales y posteriormente llegaban a establecer iglesias católicas, y eso se empezó a hacer de tal forma que yo me quedaba sorprendido, que no importa al rincón que tú vayas, al lugar donde tú vayas en la sierra, donde tú vayas en México o en otros países, las partes donde aparentemente nadie llega, es sorprendente ver que hay una iglesia católica en esos lugares. Me ha tocado caminar 10 horas en la sierra, lugares así, entonces ya llegando hay una gran construcción de alguna iglesia católica, y en muchos casos, en su mayoría, coincide con que había una pirámide en algún lugar, o había algunos vestigios, o era algún centro ceremonial. Y esa fue de las tareas y de las encomiendas que tenían. Así es que no nos sorprendemos con el hecho de hablar en la actualidad. Hay un porcentaje actual que tiene que ver del catolicismo que hay en México, y se tiene el porcentaje del 87, 88% de la población en México. Pero lo curioso es de que en Estados Unidos, como propiamente no fue la conquista por españoles, sino que venían de otros países donde ya se había hablado y se empezaba a crecer lo que era el trabajo de las iglesias cristianas. Entonces hay un porcentaje que es un porcentaje de un 17-18% de catolicismo en Estados Unidos, y el resto son entre lo que es congregaciones evangélicas y otro tipo de creencias. Así es que bueno, hay un contraste muy grande. Si estamos hablando de un 18% a un 88% de aquí en México, del porcentaje que hay, y eso bueno, no es sorprendente, porque bueno, sabemos qué sucedió, qué antecedentes históricos hay para que podamos comprender esto. Aquí bueno, vemos desde el Zócalo mismo cómo se fueron derribando, destruyendo, se fueron descubriendo lo que es las pirámides en la antigüedad, y ese descubrimiento pues se da curiosamente en lugares que en algunos son cercanos en este caso, templos católicos muy grandes. Y aquí también te puede sorprender que en la mayoría de los centros, de los zócalos, de las plazas públicas, no falta una iglesia católica en estos lugares. Una de las acciones más significativas
fue la destrucción de templos y símbolos religiosos mexicas para desmoralizar a la población y debilitar su estructura de poder. En su lugar, promovió la construcción de templos, promulgando la fe católica, desplazando las creencias nativas. Y aquí, bueno, no algo que he hecho énfasis, no se trata de ver si son mejores o no son mejores, o cuestionar o criticar, sino es para que podamos entender qué es lo que sucede en cada uno de los países y en particular en México respecto a lo que es el ecumenismo y lo que es el sincretismo religioso. Esta estrategia no solo tenía el fin espiritual, sino que también facilitaba el control político y social sobre los pueblos conquistados, marcando el inicio de una nueva era, denominada o dominada en este caso, pero por los valores y sistemas europeos. Y de aquí, bueno, vamos a hablar propiamente de lo que son las prácticas sincretistas de los pueblos prehispánicos en Mesoamérica. Los pueblos prehispánicos, todos los pueblos que había en esa región, ¿cuáles son esas prácticas sincretistas? Y vamos a mencionarlo, no lo vamos a ver a detalle, pero quiero que lo veamos para que podamos entender todo esto. Bueno, tenemos ya lo que es la parte 1 y parte 2 de lo que es este tema, y bueno, estaremos teniendo otros temas posteriores. Así es que aquí hablamos de las prácticas del sincretismo en pueblos prehispánicos, específicamente en Mesoamérica. Hablando de los olmecas, considerada la civilización madre en el año 1500 a.C., 400 a.C., es considerada los olmecas como la civilización madre de quienes, de los mixtecas, de los zapotecas, de los mayas, de los teotihuacanos, de los toltecas, de los mexicas o aztecas. Pero en ese caso los olmecas era considerada eso, la civilización madre de Mesoamérica. ¿Dónde se da este sincretismo? Bueno, en la fusión de dioses y diosas. Los pueblos prehispánicos fusionaban dioses y diosas de diferentes culturas, creando un panteón de deidades con características y atributos similares. Hay muchas palabras que nosotros usamos dentro de nuestro castellano que tienen que ver con palabras que se usaban en la antigüedad por estas culturas prehispánicas. Y después, bueno, vamos a mencionar algunos. Hablamos también de lo que son rituales y ceremonias compartidas. Los pueblos prehispánicos compartían rituales y ceremonias para celebrar eventos importantes, como la siembra y la cosecha. Lo que también tenía que ver con peregrinaciones a centros ceremoniales. Estas las peregrinaciones no se dan en el tiempo que nosotros conocemos como en los 12 de diciembre y todos los días anticipados o posteriores que se dan estas grandes peregrinaciones. Antes de esa época, antes de Cristo, antes de que existiera alguna invasión aquí en lo que es Mesoamérica, ya se daban lo que es peregrinaciones hacia estos centros ceremoniales. Los pueblos prehispánicos hacían grandes peregrinaciones con danzas y cantos, como lo vemos en la actualidad. Al templo mayor, dedicado a Tlaloc, a Huitzilopochtli, a Dios del Sol y de la guerra. Lo que es Tlatelolco, Teopanzolco, localizado en Cuernavaca, Tenayuca, Texcocingo, Cerro de la Estrella, Mixtla, lugares sagrados de las deidades zapotecas, Monte Albán, la venta entre centros ceremoniales olmecas, Tres Zapotes, San Lorenzo, etc. Aquí algo de lo que les mencionaba, de lo que era lo que se le conoce como el cerro de Tepeyac. Habían allí vestigios, hay pirámides allí. Desde tiempos prehispánicos es considerado un lugar sagrado, ubicado en la Ciudad de México. Ya era en la antigüedad un centro ceremonial dedicado a la diosa Tonantzin, del náhuatl
que se llama Nuestra Madre. Aquí no son invenciones de ningún tipo, esto lo marca cualquier autor que tiene que ver con una historia seria, menciona de este tipo de actividades. Tonantzin era una diosa asociada con la fertilidad y la luna. Vino a ser suplantada por la diosa del conquistador. La diosa del conquistador, que ellos traían, la diosa española, se llamaba Guadalupe. Y tal vez te puede llamar la atención, a mí me llamó mucho la atención cuando lo supe, que la palabra Guadalupe o guadalupana no es español, tampoco es una palabra de la cultura prehispánica, sino es una palabra árabe. ¿Y por qué árabe? ¿Qué tiene que ver aquí una palabra árabe con una diosa que en este caso adoraba lo que eran los españoles? Y después, bueno, se vino a dar ese tipo de enseñanza, de doctrina, de creencia, o imponerse hacia lo que es nuestra propia cultura. La religión maya y azteca. Los mayas y aztecas compartían dioses y diosas similares como Quetzalcóatl y Kukulcán. Muchos de estos dioses los compartían entre estas culturas y bueno, no tenían ningún problema poderlo hacer, y aquí se daba el sincretismo de esas prácticas que había, de los inciensos, de las veladoras que había, en este caso usaban antorchas, y las procesiones que se llegaban a dar en ese tiempo. Y todo esto, bueno, viene a ser parte de las prácticas que se fueron adoptando en lo que se le llama esto al sincretismo religioso. En Mesoamérica las culturas prehispánicas compartían una rica tradición religiosa y cultural que se reflejaba en la fusión de dioses, mitologías y prácticas rituales. En resumen, los pueblos prehispánicos practicaban un sincretismo religioso y cultural que se refleja en la fusión de dioses, de mitologías y prácticas rituales. Este sincretismo se debía a la influencia de la naturaleza, el intercambio cultural que había y la mezcla de culturas y de religiones. Y esto lo vamos a dejar pendiente, este tema con ese título de las prácticas sincretistas en la Iglesia Católica con las culturas prehispánicas. El tema anterior estamos hablando de las prácticas sincretistas en las culturas prehispánicas, y ahora son de las prácticas del sincretismo en la Iglesia Católica con las culturas prehispánicas. Esto es lo que vamos a estar hablando para la próxima vez que tengamos